Profecías bíblicas para el final de los tiempos. ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? El regreso de los judíos a Israel. ¿Qué nos está indicando este regreso? Si alguna persona quisiera saber qué prueba existe de que la Biblia ciertamente es la palabra de Dios, inmediatamente le contestaríamos la existencia del pueblo judío. A los judíos se les ha llamado la raza indestructible, pues a través de miles de años han sobrevivido a los sumerios, a los caldeos, a los babilónicos, a los persas, a los griegos, a los romanos, etcétera, etcétera. Todas estas civilizaciones que existieron en el pasado fueron enterradas en las arenas del desierto, pero el pueblo judío nunca perdió su identidad. Además, la nación de Israel es la única nación del mundo que después de 2000 años aproximadamente ha pasado y ha quedado sin gobierno ni territorio. Se convirtió otra vez en mayo de 1948 en una nación independiente. Israel en el pasado. Una breve historia de Israel. La historia de Israel comenzó alrededor del año 2000 a.C., cuando Dios llama a Abraham de la tierra de Ur de los Caldeos. Esto vemos en Génesis 12:1-3. Jacob, nieto de Abraham, tuvo 12 hijos, de quienes nacieron las 12 tribus de Israel. El hambre los hizo emigrar al país de Egipto, donde vivieron 400 años como esclavos y formaron un pueblo casi de 3 millones de personas. Dios levantó a Moisés para librarlos y volverles a la tierra de Canaán. Sin embargo, ellos se rebelaron y quedaron en el desierto vagando por 40 años. En el año 1451 a.C., Josué los introdujo a la tierra de Canaán. Las naciones de Canaán los hicieron sufrir por no haberlos conquistado totalmente. Y posteriormente Israel vivió bajo el liderazgo de varios jueces durante 450 años. Saúl fue su primer rey en el año 1040 a.C. El rey David comenzó a reinar en el año 1010 a.C. Salomón fue el rey bajo el cual la nación de Israel se dividió en los años 913 a.C. aproximadamente. Las 10 tribus del norte de Israel fueron llevadas cautivas a Asiria en el año 722 a.C. y las 2 tribus del sur fueron llevadas cautivos a Babilonia en el año 600 a.C. 3 grupos de judíos regresaron a Judea desde Babilonia. El primer grupo llegó en el año 536 a.C. bajo el liderazgo de Zorobabel. 78 años más tarde, Esdras condujo otro grupo para reconstruir el templo. 14 años después, Nehemías trajo el tercer grupo y reedificaron las murallas de Jerusalén. Al cerrar el Antiguo Testamento hubo 400 años de silencio porque durante ese tiempo no fue dada ninguna palabra profética al pueblo.
En el año 63 a.C., los judíos estaban bajo el dominio romano, los cuales llamaron a esta tierra Judea. En el año 40 a.C., el procónsul romano Marco Antonio estableció a Herodes como rey de Judea. En el 17 a.C., Herodes reedificó el magnífico templo de Jerusalén del tiempo de Jesús, en tiempo de Jesús. El Señor Jesucristo murió en la cruz en el año 33 después de Cristo. Con su muerte, sepultura, resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, surgió en la historia la Iglesia cristiana. Tito, el general romano, destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y los judíos sobrevivieron a esta guerra, a este desastre. Fueron vendidos como esclavos y esparcidos sobre la faz de la tierra. En el año 132 después de Cristo, los romanos cambiaron el nombre de Judea por Palestina. Profecías que Dios hizo a Israel sobre su dispersión. Dios les prometió bendiciones a los israelitas si mantenían su pacto con Él, pero si le desobedecían, les aseguró que serían esparcidos por toda la tierra. Tal como sucedió, como lo dice y nos escribe Deuteronomio capítulo 28, 1, versículos 64 al 66. La historia nos da testimonio de la manera en la que estas profecías se han cumplido al pie de la letra. Pues desde el año 605 a.C., los judíos estuvieron esparcidos por todas las naciones del mundo. Año 1948 ocurre el gran milagro. Israel es proclamada por las Naciones Unidas nación soberana, un Estado soberano, después de más de 2000 años de estar esparcido por todo el mundo. La higuera floreció, dice la profecía, refiriéndose al pueblo de Israel. La higuera floreció, indicando los días finales. Anunciando, ¿qué está anunciando? La higuera floreció, la segunda venida del dueño de la tierra, el dueño del universo, anunciando los juicios de Dios sobre la maldad. El único que puede librarnos de los juicios divinos, el único que puede librarnos de la maldad y del caos que vendrá es el Señor Jesucristo. Corre a sus brazos. Shalom.